Hashem, amados, el Eterno les bendiga para todos. Grandes abrazos, grandes bendiciones para todos ustedes. Y como lo veníamos hablando, qué importante el poder ser conscientes, amados, de que tenemos un nuevo día, que tenemos una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas, un nuevo día para poder vivir de la manera correcta, buscando vivir de la manera correcta. Es la diferencia, es la diferencia que nosotros como pueblo de Israel marcamos, porque la mayoría de este mundo se levantan para vivir un día más, pero nosotros, por misericordia y gracia del Eterno, nos levantamos para tener un día más, una oportunidad más de obedecer la palabra, de guardar los mandamientos, de ser luz para de ser luz para el hermano y ser esa herramienta útil en las manos del Creador. Es importante, amados, que nosotros nos demos cuenta de la capacidad tan infinita que tiene el Eterno de ver a su pueblo. Y hoy precisamente queremos enfocarnos mucho en la capacidad de ver en los ojos del Eterno. Haciendo un pequeño recuento, de la semana pasada, de lo que hablábamos de la semana pasada, donde hablábamos referente a que el Padre es quien oye nuestras oraciones y que nosotros no nos cansáramos, no nos cansáramos de orar, de interceder. Después tuve varias conversaciones con varias personas que estuvieron interactuando conmigo y me hacían preguntas referente a eso. Y lo más importante, amados, es no desmayar. Y lo más importante es entregarle al Eterno la soberanía del tiempo. Es entregarle a Él la potestad que le rige en todo lo que corresponde al accionar de su voluntad, de su misericordia, de su sabiduría y de su benevolencia. Es importante, amados, que podamos conocer que hay un Dios que oye, hay un Elohim que está atento a la oración, que escucha y que a su debido tiempo responde. Pero aparte de eso, amados, hay algo que sucede un poquito antes y es el poder llamar la atención del Eterno, que el Eterno nos mire, que el Eterno ponga sus ojos sobre nosotros. Y de eso queremos hablar un poquitico el día de hoy. Vamos a proceder aquí a compartir la pantalla, compartir la pantalla, lo que nos corresponde, el Teilín, el salmo que nos corresponde para el día de hoy. Y precisamente es el Salmo 102, amados. El inicio, lo inicial de este salmo lo presentó el ministro Sadoc, el día de ayer, el Salmo 102 del 1 al 14, del versículo 1 al 14. Hoy vamos del versículo 15 al 28. Entonces, antes de empezar a leerlo, vamos a hacer la bendición, la lectura, la bendición por la lectura de la Torah diciendo, Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten Torah. Entonces, familia, dice en el nombre de Yeshua Mashiach, las naciones respetarán el nombre de Adonai, todos los reyes de la tierra, tu gloria. Ya con solo este versículo nos pudiéramos quedar hablando un montón, pero vamos a continuar para fines del tema. Pues Hashem ha edificado a Sión, Él ha aparecido en su gloria. Le ha hecho caso a la oración del destituido y no ha despreciado su oración. Que se escriba esto para una generación venidera, para que pueblos que han de ser creados alaben a Yah, porque Él mira desde la altura santa. Yud-Hei Bab-Hei contempla la tierra desde el cielo, para oír el gemido del prisionero, para liberar a los condenados a muerte, para que se publiquen en Sión
el nombre de Adonai, sus alabanzas en Jerusalén. Cuando se reúnan las naciones, los reinos para servirle a Hashem, Él ha debilitado mi fuerza en el camino, Él ha debilitado mi fuerza en el camino, acortó mis días. Yo digo, oh Elohim mío, no me lleves a mediado de mis días, tú cuyos días duran generaciones sin fin. De antiguo estableciste la tierra, el cielo es la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Se envejecerán como todos como ropa. Tú los cambias como a ropa y pasan. Pero tú eres el mismo y tus días nunca terminarán. Que moren seguros los hijos de tu servidor, que permanezca su linaje en tu presencia. Baruch Hashem. Y como lo mencionaba, amados, para efectos del mensaje que vamos a ver el día de hoy, voy a extraer varios versículos solamente de este Teilim. Y nos vamos a quedar con el 17, el 19, el 20 y el 21, porque veo cómo se anclan y cómo se concatenan perfectamente con el tema que se dio hace 8 días, el jueves pasado, donde si lo leyéramos de corrido tendrían una coherencia impresionante, porque dice, le ha hecho caso a la oración del destituido y no ha despreciado su oración, porque él mira desde su altura santa. Adonai contempla tierra desde el cielo para oír el gemido del prisionero, para liberar a los condenados a muerte, para que publiquen en Sión el nombre de Yud Hei Bab Hei, sus alabanzas en Jerusalén. Y la relación con estos versos, amados, y el tema pasado donde hablamos de cómo el Padre oye, cómo a su tiempo responde las oraciones, es impresionante el ver cómo complementa este Teilim 2 con el Teilim 98 de acuerdo al comentario que se levantó en ese día. Eh, Porque hablamos del no cansarnos de orar, de no reducir nuestra oración y tener la esperanza de que a su tiempo, de que al debido tiempo Abba va a responder, Abba responderá, pero ahora vemos el proceso que hay antes y la intención en ello, amados. Los versos hacen referencia a la oración individual de un ser que sufre o que está en apuros. Tengamos muy presente esto, amados. Entonces veamos estos versículos desde la postura de una persona que está sufriendo o que está en apuros, pero también lo vamos a ver desde otro punto de vista. Ya vamos a comenzar a avanzar. Vuelvo a leerlo para fines de entendimiento. Le ha hecho caso a la oración del destituido y no ha despreciado su oración, porque él mira desde su altura santa. Adonai contempla la tierra desde el cielo para oír el gemido del prisionero, para liberar a los condenados a muerte, para que publiquen en Sion el nombre de Yud Hei Bab Hei, sus alabanzas en Jerusalén. Amén, amén, amén. Bueno, amados, entonces, como hoy queremos mostrar un poquito la presencia que hacen sus ojos, que hacen los ojos del Eterno constantemente en nuestra vida. Y vamos a ver tres partes muy importantes. El Eterno, Él ve al que sufre. Él ve al que sufre y que clama. Adonai te ve. Entonces, amados, primero que todo, Él ve al que sufre. Y es algo muy importante, amados, que nosotros seamos conscientes de esto. No hay nada que se salga de la vista del Eterno. No hay nada que se pueda hacer a escondidas, que se pueda realizar en lo oscuro y profundo de la tierra sin que el Eterno se dé cuenta. No hay nada que Abba no pueda ver. Como lo leíamos en el Teilín 94, donde decía, el que creó el ojo no ve, el que creó el oído no escuchará. Y exactamente, y esta de pronto es una piedra angular que tiene mucha gente que suele oponerse referente a la existencia del Eterno o a su poderío
o a su magnificencia. Porque muchos dicen, es que si Dios existiera, no habría hambre en el África. O si Dios existiera, no pasaría tal cosa, o no sucedería esto, o no sucedería lo otro. Pero amados, el Eterno ve a cada una de las personas de este mundo, ve al que sufre. Él está consciente de todo lo que sucede a nuestro alrededor, de todo lo que sucede a su alrededor, a nuestro alrededor. Él está consciente de cada cosa que pasa. Él sabe en este momento, ya se ha dado cuenta de los incendios que están en los cerros en este momento, por las altas temperaturas. Él es consciente de esta situación, pero me llamaba bastante la atención que en medio de las investigaciones que han hecho, en medio de las investigaciones que se han levantado, el por qué el retardo de la respuesta y de todas estas cosas, y, y se han evidenciado que los organismos responsables para responder este tipo de calamidades y de situaciones no estaban listos para este proceso, no estaban listos, no tenían nada listo. Pensaban, y según varios reportajes, decían que pensaban que esta sequía y que esta temporada de calor no iba a ser tan alta. Entonces, amados, referente a este punto, el ve al que sufre, el Eterno es consciente del dolor de cada ser humano. El Eterno es consciente de cada dolor que vive cada persona. Pero hasta ahí Él llega. Hasta ahí Él llega. Claro, Él tiene el poder hoy en día de mandar una nube supercargada de agua sobre los cerros y apagar el incendio él mismo. Él puede proveer alimento para aquellos que en este momento están en necesidad. Claro que lo puede hacer. Pero hay algo que es sumamente importante, amados. Y es el segundo punto. Ve al que sufre y que clama. Volvemos a tocar nuevamente el tema de la liberación del pueblo de Israel. Cuando el Padre dice, recordé a mi pueblo porque escuché su clamor. Vi el sufrimiento de mi pueblo. Y precisamente el clamor que levanta un hijo de Dios, un hijo del Eterno, es ese clamor el que hace que sus ojos de misericordia se volteen sobre cada uno de nosotros y nos mire con su amor y con su justicia. Lamentablemente, la mirada del Eterno sobre muchos es directamente con su justicia, porque su amor está allí, pero no puede, no puede desencadenarlo. Pero aquel que clama significa que reconoció que hay algo más poderoso, que hay algo más grande, más sublime y más eterno, y que necesita de ello para que su dolor, para que su quebranto, para que su situación cambie. Ve al que sufre y que clama. Veamos el ejemplo de Agar, aquella egipcia que fue tomada por Sara y por Abraham. Cuando ella es echada de la presencia de Sara y ella va por el desierto, estamos hablando de una mujer que servía a otros dioses, que su cultura era muy diferente a la de otros dioses, pero yo creo que al haber visto a Abraham, al haber estado con él, haber estado dentro de su campamento, tenía que regirse a las normas y costumbres que allí se practicaban. Y Agar en medio de esta situación, cuando ve a su hijo casi desfallecer, en medio de su dolor, a su amargura, el Eterno se revela. El Eterno se revela y ella levanta un nombre bastante hermoso. Ella levanta y declara que es el lugar y le pone el nombre el viviente que me ve. Agar nos deja ver, nos da un ejemplo de que no somos ignorados ante los ojos del Eterno.
que no somos ignorados ante su mirada, que Él tiene misericordia de aquel que clama, aquel que ora, aquel que se esfuerza por hallar gracia ante sus ojos. Y ella deja algo bastante claro. Ahora sé que hay un Dios que me ve, ahora sé que hay un Elohim que me ve y que yo no soy invisible ante sus ojos, sino que Él está pendiente de cada uno de mis movimientos. Él está pendiente de cada uno de mis respiraciones. Dice la palabra que Él conoce aún cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Bueno, a mí ya por este ladito ya es más fácil contar. Pero Él está pendiente de todo. Y, y Agar nos muestra y nos revela este hermoso nombre de que hay un Elohim que nos ve. Y también hay algo muy hermoso que podemos encontrar en las escrituras referente a Felipe, uno de los discípulos de nuestro don Yeshua. Hay una serie que me gustó mucho el contexto que le dieron. No quiere decir que sea el exacto, el fidedigno, el histórico, el correcto, porque no aparece en la Biblia. Pero muestran a Felipe después de que se quedó sin trabajo, después de que sus planes y su vida se arruinaron completamente. Muestran que Felipe prácticamente quedó sin un futuro y debajo de un árbol, él se desahoga, debajo de un árbol, él muere a sus proyectos, muere a su futuro, muere a todo y clama al Eterno. Por eso cuando Yeshua se le presenta, Yeshua le dice, yo te vi debajo de ese árbol. Y estando, obviamente, Yeshua en otro lugar, en otro momento, pero nos deja ver que ese dolor, que ese sufrimiento, que esa amargura que recorre nuestro corazón, no es indiferente ante su mirada, no es indiferente ante sus ojos. Veamos la oración de Ana. Cuando ella en medio de su esterilidad lo único que pedía era tener un hijo. Y el Padre escuchó su oración que se hizo en el templo. La vio orar, la vio con el deseo y con el anhelo de poder tener un hijo. Escuchó a Esther cuando vio el Eterno cómo se movilizó el pueblo en ayuno para que Esther hallara gracia delante de los ojos del rey. Vio a Daniel cuando se hizo diferente al resto del pueblo. Vio a Daniel cuando se hizo diferente y marcó la diferencia con sus acciones y con sus oraciones. Y en Daniel quiero quedarme un poquito, amados, porque es el ejemplo perfecto de una persona que ora y que hace. Porque muchas veces nosotros nos podemos desgastar orando y orando y orando y orando, pero nuestra acción nunca se ve reflejada. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día, porque así lo muestran las escrituras. Conocían a Daniel como un hombre de oración y se dieron cuenta que la única forma de poder hallar en él algún tipo de acusación era directamente o relacionado con su creencia, porque no hallaron en él ni absolutamente nada de su vida secular, de su trabajo, de su labor, de su función, de su aspecto, de su carácter, no hallaron nada de lo cual pudiese ser usado para poderlo acusar. Daniel marcó la diferencia desde que fue cautivo, desde que empezó su proceso de cautiverio. Él marcó la diferencia y se mantuvo aparte y no dejó de orar. Es el vivo ejemplo de una persona que se mantiene activa en medio de todas las situaciones. Y el Padre, el Eterno, cuando ve este tipo de movimiento, cuando ve este tipo de fe, este tipo de muná, es cuando responde. Veamos cómo Daniel tenía tanto respaldo, tanto,
tanto respaldo y tanta fuerza que solamente el Padre le podía entregar. Es impresionante, amados, ver cómo el Eterno siempre, siempre ve a sus hijos y ve las acciones que hacen ellos. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, amados, porque nosotros podemos orar y podemos recitar muchas cosas bonitas que salgan de nuestra boca. Pero si todo ello no se alinea directamente con nuestras acciones, si todo ello no se alinea directamente con lo que somos o con lo que hacemos, simplemente somos un metal que resuena. Debemos ser conscientes de que, así como lo veíamos la semana pasada, el Eterno nos escucha y por cuanto nos escucha, nos está viendo, observa y mira nuestro proceder, observa y mira nuestro caminar. Es como cuando una muchacha oró para que lloviera. En la mañana se levantó y oró y oró y oró para que lloviera. Y ella cuando salió se llevó un paraguas. Es precisamente ese nivel de acción. Porque ella oró que lloviera y ahora salió a la calle porque ella esperaba ya la lluvia, esperaba la respuesta a su oración. Actuó en emuná para que esto sucediera. Pero amados, ¿cómo habla el Eterno? El Eterno, y algo muy importante, porque si fue una pregunta que me hicieron mucho la semana pasada, pero yo cómo sé que el Padre va a responder mis oraciones, yo cómo sé que el Padre va a responder lo que yo le estoy clamando, cómo sé. Y por medio del testimonio que les decía referente a aquella muchacha que le costó 7 años, se gastó 7 años de oración. Tuvimos que orar por ella 5, 6 años, 4 años, 5, 7 años de oración, de intercesión, de ser ejemplo, de ser luz, de perdonar. El Eterno se toma el tiempo que se tenga que tomar con cada una de las personas. No pases por alto, amado hermano, amada hermana, que tus oraciones no son escuchadas. El Eterno siempre oye nuestras oraciones. Y esos clamores que nosotros levantamos son los que permiten que sus ojos se posen sobre nosotros. Pero esos ojos que se posan sobre nosotros, son ojos de amor, son ojos de misericordia, pero también son ojos de justicia. Si usted de pronto sigue un poco los mensajes que yo doy, yo nunca separo la justicia del amor del Eterno. Nunca separo la justicia de su misericordia. Porque cuando Él nos mira, Él revisa qué nivel de obediencia, en qué nivel de obediencia estamos, cómo estamos obedeciendo, si nuestra vida está de acuerdo y conforme a la palabra que profesamos. Y es ahí donde llega la respuesta. ¿Y cómo recibir la respuesta? ¿Cómo saber que el Padre nos está respondiendo? Algo muy importante, amados, y es que nosotros tenemos que tener una relación con el Padre. Y usted pudo haber escuchado mucho esta palabra en otras denominaciones. Tener una relación con Dios, tener una relación con el Padre. Y es verdad, amados, tenemos que tener ese filtro, tenemos que tener esa relación con nuestro Padre. El podernos sentir tan cercanos el uno del otro, el poder saber que Él me está escuchando, el poder sentir su presencia, el poder sentir que está ahí, que está agradado de mí. Es una forma de recibir. Pero también, amados, ¿cómo podemos identificar que Él nos responde? También por medio de las convocaciones, amados. Cuando, en las convocaciones, cuando las personas van a presentar, en las fiestas de ascensión, cuando las personas llevaban sus sacrificios, acompañados de sus sacrificios, llevaban sus oraciones, sus necesidades de perdón, sus necesidades de restitución,
sus necesidades de ser perdonados, de ser limpiados, de ser purificados, de que sus oraciones fuesen respondidas. Pero dicen también, o sea, y dentro de este nivel de santas convocaciones, como son las fiestas de ascensión, como es el Rosh Hodesh, que se acostumbraba a que los pueblos fueran directamente hasta el templo, fueran directamente hasta un lugar para recibir la palabra de la persona que está encargada de ministrar al pueblo. Se acostumbraba a recibir un mensaje y por medio de ese mensaje también se recibía la respuesta a las oraciones. También se recibían esas respuestas a las preguntas, se hablaba con los líderes, se hablaba con los pastores, con los encargados del lugar y se les comentaban las situaciones, se pedía lo que hoy conocemos una consejería y también puede haber respuesta. En las reuniones, en los días de estudio, en los días donde se estudia la palabra, allí también hay respuesta. Por eso es que el pueblo de Israel se conoce como un pueblo que estudia, un pueblo que investiga, un pueblo que se prepara. Porque en medio del estudio llega la respuesta. En medio de profundizar la palabra del Eterno llega la respuesta. En medio de introducirnos en el estudio, en la capacitación, en el dejarnos enseñar, en el buscar la edificación, llega la respuesta. Y por medio de ellos, por medio de toda la preparación y la capacitación, podemos clamar de la manera correcta, podemos orar de la manera correcta, vivir de la manera correcta, para que cuando oremos y necesitemos la ayuda del Eterno, Él pueda mirarnos con esos ojos de amor, con esos ojos de misericordia, al lado con su justicia y que obre a favor de nosotros. Nos levanta y nos ayuda y nos proteja, que responda a las oraciones por las cuales nosotros clamamos. Pero es importante que seamos conscientes, amados, que Yud Hei Bab Hei nos ve. Él te ve. Él está pendiente de cada movimiento, está pendiente de todo lo que haces. Él está pendiente de cada cosa que sucede. Es ese papá que vigila cada paso de su hijo. Es ese papá que vigila cada paso que da su hijo para que no se caiga. Y cuando se cae, lo ayuda a levantar. Pero porque el hijo sabe y está plenamente consciente de que su papá está ahí. Así como el ejemplo que nos daba el pastor Jacob en la prédica pasada, donde el bebé se acercó a la piscina y contó hasta tres para lanzarse. Él no miró ni a un lado ni al otro, ni le dijo, papito, ¿estás listo para recibirme? Sino que se lanzó, que sabía que la mano de su papá iba a estar ahí. Y es lo mismo, amados. No se nos puede olvidar que sus ojos están sobre nosotros, que nosotros somos la niña de sus ojos. Que hagamos una diferencia con aquel que sufre pero no clama. Hagamos una diferencia con aquel que sufre pero no guarda mandamientos. Hagamos una diferencia con el que sabe clamar, con el que sabe cómo orarle al Padre, cómo llegar a su corazón. Que caminemos en esta vida con la seguridad que camina un bebé de la mano de su papá. Y eso es un comentario que siempre es muy recurrente escucharlo cuando se observa a un bebé. Le dicen, linda la vida del bebé, no tiene que preocuparse por nada, no se afana de nada, pues no nada lo estresa, él solamente tiene que preocuparse por andar agarrado de la mano de su papá. Solamente tiene que preocuparse porque su papá que esté cerquita de él estar cerca de su papá. Pero eso es que pero es que nosotros vemos cuando los bebés, los niños, siempre buscan al papá o a la mamá, siempre buscan estar cerca. Y así mismo nosotros debemos vivir y debemos estar cerca, debemos buscar estar cerca de la mano del Eterno.
que si por X o Y circunstancia me he alejado de Él, si por cualquier tipo de situación mi pensamiento, mis análisis, mi forma de pensar, mi forma de ser, de actuar, me ha alejado de su presencia. Es necesario que yo evalúe que debo acercarme a Él nuevamente, que debo acercarme a su presencia, que debo acercarme a sus brazos, que debo acercarme y agarrarme y abrazarme de su pierna, porque es el único lugar donde yo estaré seguro, donde nosotros como hijos estaremos seguros, bajo el abrigo de su talid. Pero para eso necesitamos saber que Él nos ve, que Él siempre nos está vigilando. Que cuando Él hace sus ojos, cuando un bebé alza sus ojos, es impresionante. Pero cuando un bebé alza sus ojos, inmediatamente se encuentra con los ojos de su padre o con los ojos de su madre. Nosotros como papás desarrollamos esa habilidad de estar siempre pendientes con nuestros ojos, vigilando. Pero si nos dio a nosotros esa capacidad, ¿cuánto más Él tiene esa propiedad de estar pendiente del movimiento de su hijo o de su hija? ¿Cuánto más Él puede estar pendiente de cada uno de nosotros? Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Estar cerquita de Él, estar pegadito a Él, que Él nos mire y se sienta agradado porque damos la vida por obedecer, por guardar su palabra, por caminar en sus estatutos. Damos la vida por ser herramientas útiles en su servicio, por servirle de la manera correcta, por ser útiles que nuestro tiempo, nuestro sudor, nuestra fuerza, sea todo para Él y para su reino y para su gloria. Lo damos todo, amados, conscientes de que Él está ahí pendiente. Por eso es tan importante, amados, y yo siempre enfatizo en que seamos luz, en que siempre nuestra vida brille de tal manera que pueda ayudar a alguien, que le robemos la sonrisa a alguien, pero una sonrisa sincera, una sonrisa verdadera, una sonrisa donde sorprenda, una sonrisa que verdaderamente se sienta que fue la respuesta de una ayuda desinteresada, de una mano que se extendió sin ningún tipo de compromiso, de un saco que cayó sobre los hombros de alguien que tenía frío, o de un plato de comida sobre alguien, un plato de comida para alguien que tenía hambre. Amados, hay tantas maneras de servir, y en especial también la congregación. Necesitamos muchas manos, pero también aquí alrededor de nosotros necesitamos también muchas manos. Esa es la diferencia de que el Padre ve al que sufre y ayude al que sufre. Porque el Padre dice, si el pueblo que lleva mi nombre se arrepintiese de sus pecados y me buscara de corazón, yo me volvería a él. Y la palabra pueblo, y la palabra pueblo tiene una traducción a si mi ejército, si mi nación. Y Baruch Hashem, nosotros nos podemos, nos podemos llamar, nos podemos decir somos Israel. Pero hay muchas personas allá afuera que necesitan un destello de luz para darse cuenta que también son Israel. Así como el Padre tuvo misericordia con cada uno de los otros que estamos aquí y que nos congregamos aquí las 24 personas, bueno, menos de 24, que estamos acá recibiendo.
Nosotros en algún momento necesitamos, necesitábamos en algún momento esa misericordia, ese destello de luz para poder ver que somos israelitas y atendimos al llamado, atendimos a esa señal, atendimos a ese sonido y corrimos a los brazos de papá. Y papá nos vio con ojos de amor y dijo, mi hijo ha regresado. Quítenle esas ropas, pónganle vestiduras nuevas, pónganle un anillo nuevo y vamos a festejar, vamos a celebrar. Amado, qué bonito sería que nosotros fuéramos los que despertáramos esa luz en otras personas y ellos por medio de eso, por medio de ello, pudiesen darse cuenta que hubo un padre que por toda su vida los estuvo mirando, los estuvo observando y estuvo esperando el momento para abrazarlos, para decirles, te estaba esperando, hijo mío, te estaba esperando, hija mía, llegaste, llegaste. Por eso, amados, no se nos olvide que somos visibles ante sus ojos y por más que nosotros querramos ocultarnos, por más que nosotros queramos hacernos indiferentes hasta invisibles delante de los ojos del Eterno, no lo podemos hacer. Él nos ve porque tenemos un Padre que me ve, tenemos un Padre que nos ve. Tú tienes un Padre que te ve. Y ante eso no podemos hacer nada, sino solamente amarlo, vivir para Él, esforzarnos en agradarlo, en que sea Él nuestra fuente máxima de gozo, de alegría, que de Él sea el que dependamos la aprobación y que nos esforcemos por agradarlo en todo. Porque Él nos ve, Él está pendiente de su pueblo, Él nunca, nunca nos ha quitado los ojos de encima. Seamos conscientes, amados, de que por cuanto Él nos amó, Él nos ve y nos ayuda día tras día. Por eso decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechayei olam natan betoeinu, Baruch atah Adonai noten a Torah. Amén.